En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice así: Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy forma parte de ese llamado Sermón del Monte. El Señor Jesús utiliza quizá unos elementos para nosotros muy cercanos, muy normales. Y por eso a lo mejor queda más incrustado este pasaje en nuestra memoria, en nuestra mente. Es fácil recordarlo por los elementos tan cotidianos. Veamos ahí el versículo 13. Ustedes son la sal de este mundo. Algo digno de tomar en cuenta es que el Señor Jesús no dice pueden ser o deberían ser. Más bien afirma, son, ya lo somos. Nuestra identidad como cristianos tiene valor. Ahora, entendiendo lo que es la sal en sus diferentes contextos, aunque algunos la tengan en cierto modo prohibida por cuestiones de salud, sabemos que la sal da sabor. Mucha sal no es buena. Las mismas comidas, por muy sabrosas que pudieran estar, en exceso no las hacen apetecibles. Tiene que estar todo equilibrado. Volviendo al punto, porque no está hablando de cantidades, más bien de lo que es en esencia, de lo que somos en esencia. Ustedes, nosotros, somos la sal, dar sabor al ambiente donde estamos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, y por qué no también si ya utilizamos las redes sociales. Para que demos sabor a los ambientes hay que vivir con alegría, hay que transmitir la fe en Dios. Y si tenemos fe, nuestra relación con Dios debe estar siempre constante. Y de esa relación, de esa fe, brota la alegría, brota la esperanza. Si te encuentras a una persona que camina con fe, pero una fe cultivada, vivida, esa persona dará alegría, dará esperanza. Y ahí es donde nosotros debemos de analizar. ¿Has estado aquí? ¿Has estado allá? ¿Has estado en diferentes lugares? Hoy mismo te encuentras en un ambiente quizá diferente. La pregunta es, ¿das sabor a la vida de los demás? ¿Haces agradable ese momento? ¿Estuviste en el hospital? ¿Cómo te recuerda la gente del hospital? Las enfermeras, los médicos. ¿Cómo te recuerda quizá el que estaba ahí en la entrada, fungiendo como seguridad del lugar? Acabas de ir a un restaurante, acabas de relacionarte con los meseros, quizá los cocineros o el que estaba ahí en el estacionamiento. Hiciste algunos comentarios o a lo mejor incluso pediste aclarar una cuenta porque se te hacía que era mucho. Pero cuando lo pediste, lo hiciste de forma amena, agradable, para no suscitar ese ambiente tenso que se puede generar por el hecho de hacer quizá un reclamo o pedir una aclaración. No dejarte llevar por el enojo de los demás. Ustedes son la sal de este mundo. Nosotros, los que somos consagrados, religiosos, misioneros, tenemos tremenda responsabilidad, ya que en muchos de los casos, cuando no vivimos de lo que hablamos,
se nos señala, se nos cuestiona, se nos etiqueta. Va por la vida hablando de Cristo, anunciando a Cristo, pero no lo vive. La persona desesperada, enojona, criticona, malhumorada, o quizá no es criticona, no es una persona chismosa, pero sí con un mal humor. Trabaja mucho, eso sí, ni quién decir algo sobre el trabajo. Pero como siempre está pensando en trabajar y trabajar, hacer cosas para Dios, para los demás, no se mete en chismes, no hace como tal cosas impuras, hace cosas buenas, pero siempre con un mal genio, con una mala actitud. Se le conoce como enojón, como amargado, como amargada, como insípida. Incluso la misma cara ya le cambió. En sus inicios, en la vida consagrada, era alegría, era sonrisa, era chascarrillo. Pero algo pasó en su vida, algo pasó en su situación, que se cambiaron las caras alegres por caras alargadas y malhumoradas. La palabra amable, bondadosa, ya prácticamente se borró. Las enseñanzas se basan en puros regaños, reclamos, reproches, muchas cuestiones imperativas. Pobre gente, sí, pobre gente de la que me ha escuchado, porque aquí solamente estoy haciendo una radiografía de lo que soy y he sido. Reconozco y acepto que he caído en esos errores. También debo de aceptar que yo estoy mal, pero hay otros que me ganan. He actuado mal, pero hay otros que me llevan mucha ventaja. No decimos nombres. No es la razón de señalar a personas, sino de señalar una actitud que hay que corregir. Somos o no somos, dijo aquel. Dice ahí el mismo versículo 13. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Cierto es que como hijos de Dios, como cristianos, podemos perder fuerza, podemos perder vitalidad, alegría, inspiración, proyección, y hay que analizar cómo estamos viviendo nuestra fe. Si con la convicción, con la alegría, con la paciencia. Nuestra forma de vivir habla de la presencia de un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso, o habla de un Dios que nosotros hemos creado enojón, tirano, que pone muchas cargas sobre nuestros hombros. Cuando el cristiano pierde su esencia, aquí la cuestionante es, ¿y qué le podrá ayudar para que recobre su sabor? ¿Por qué aquel consagrado en sus inicios era alegre? ¿Y por qué hoy vivimos amargados, frustrados? Y en esto también podemos acomodar a los casados, porque cuando me toca verlos de novios, a muchos de ellos los veo atentos, generosos, alegres, bromistas, detallistas, pero ya después de haberse casado, ni siquiera se voltean a mirar a los ojos. Muchos de ellos ni siquiera se agarran de la mano como lo hacían en su momento. ¿Y qué decir de bromitas o de risas? Esas prácticamente se han borrado de la memoria. ¿Por qué perdieron su sabor? ¿Por qué dejaron que el ambiente o la otra persona que quizá apagó ese fuego del amor primero te contagiara? Dice ahí el versículo 14. Ustedes son la luz de este mundo. En medio de tanta oscuridad, dígase odio, violencia, indiferencia, el Señor Jesús confía en nosotros para iluminar. Ustedes, matrimonios, en la medida que se acerquen más a Dios, limen sus asperezas y traten de vivir en la caridad, en la compasión, en la paciencia, podrán hacer que la luz de sus corazones se encienda nuevamente. ¿Qué era lo que hacían cuando estaban en la etapa de noviazgo para vivir con esa sonrisa que pocas veces se ausentaba de su rostro? Eso también aplica para nosotros como consagrados. No quiero hablar de las hermanas, de las religiosas. Entran a una etapa de vida misionera, después a una etapa de postulantado y noviciado, y luego no sé qué sucede. Pero sí yo puedo hablar porque lo he experimentado, lo he vivido como consagrado, en esa etapa de misionero, en esa etapa de postulante, de novicio, de seminarista, y después como sacerdote. E incluso podríamos decir que en las primeras etapas del sacerdocio, disponibles, generosos, sacrificados,
y después se apaga. Se apaga la generosidad, se apaga el sacrificio, se apaga la paciencia y la misericordia. Yo ahí sí podría dar razón de fe. ¿Por qué se apagan todas estas cualidades y virtudes? Porque en muchos de los casos se apaga nuestra oración. Poco tiempo es el que pasamos delante del buen Dios, que nos ilumina, que nos llena de su presencia, de su gracia, alejándonos de la oración, de la adoración, de la contemplación y del mismo sacramento vivido, no como lo que realizamos, sino como lo que recibimos, trae como consecuencia el apagarnos por dentro. Las preocupaciones, la tensión, el trabajo y las cosas del mundo nos vienen a opacar. Lo puedo decir yo, en las hermanas tendrán sus motivos. Lo mismo podría yo decir de muchos matrimonios, aunque no es la misma situación, porque no podría decir, ellos en la etapa del noviazgo andaban bien relacionados con Dios. La verdad es que no, pero sí, a ellos les impulsaba algo que con el tiempo se va acabando. Son más bien las emociones y los sentimientos que produce la interacción de los cuerpos. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, sustancias que produce el cerebro por la relación de los cuerpos. Pero los cuerpos cambian, se conocen los defectos y entonces vienen abajo las sensaciones. ¿Y qué sostendrá? ¿Qué impulsará a tener esa alegría? Si ya no se puede recobrar las mismas sensaciones y emociones del principio, no es buscar producir serotonina, oxitocina o dopamina. Es buscar relacionarse con Dios, el Dios del amor, el Dios de la alegría, para que volvamos a ser luz, para que volvamos a iluminar el entorno donde nos encontramos. Tenemos un trabajo pendiente. Ustedes, los que están casados o los que están solteros, llénense de Dios. O como dirían allá en mi rancho, hay que llenarnos. Llenémonos de Dios. Estemos más tiempo delante de Dios en la oración, en la contemplación, en la adoración. Dios no defrauda, Dios no miente. Hagamos la prueba para ver qué bueno es el Señor y que por donde quiera que caminemos podamos ser esa sal y esa luz. Dice el versículo 16, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos
últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vámonos con ella. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo se llamaba el padre del apóstol y evangelista Mateo? No sé si has puesto atención, pero en la Biblia aparece cuál era el nombre del papá del apóstol y evangelista Mateo. El papá de Mateo era Zebedeo, era Ageo o era Alfeo. El papá del apóstol y evangelista Mateo se llamaba Zebedeo, se llamaba Ageo o se llamaba Alfeo. Si tu respuesta fue Zebedeo, pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fue Ageo, déjame decirte que no. Pero si tú dijiste que se llamaba Alfeo, congratulations for you. Sí, efectivamente, en Marcos capítulo 2, versículo 14, dice que Alfeo era el padre de Leví, también conocido como Mateo o el recaudador de impuestos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Hay que distinguir, porque también Alfeo aparece en la Biblia como padre de Santiago el Menor. Ahí nosotros sabemos que Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago el Mayor, que es hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Alfeo. Santiago el Menor. Pero también Alfeo era el papá, en este caso, de Judas, conocido como Tadeo, y de otro José, que se menciona también ahí en Marcos 15:40. Esto te lo menciono para que no lo vayas a confundir y vayas a pensar que es el mismo Alfeo. Alfeo era el otro papá de los otros apóstoles. Los papás, sin duda, vienen a ser personas muy importantes en nuestras vidas. Según su acompañamiento, uno puede tener repercusión en la vida. Yo no dudo ni tantito
que los papás de estos apóstoles hayan en algún modo repercutido para que ellos pudieran tener ese conocimiento y disposición para poder distinguir entre aquellos mensajeros que se presentaban en esos tiempos y que ellos pudieran distinguir quién era el Hijo de Dios, el Mesías, para comenzarlo a seguir. Su apertura de corazón, pero también su entrega y disposición, hizo que Jesús mismo los llamara, y al mismo tiempo estos fueron llamados a apóstoles. De entre muchos que seguían a Jesús, Jesús los escogió para llamarlos apóstoles. Yo te pregunto a ti que eres papá o que vas a ser papá, ¿de qué manera influyes cristianamente en tus hijos? ¿Ellos pudieran encontrar la vocación gracias a tu ejemplo, gracias a tu enseñanza, gracias a tu testimonio? ¿O podría considerarte que por tu actitud ante las cuestiones de la fe, ellos más bien tomaron una postura de distancia con respecto al conocimiento y acercamiento a Jesús? Ojalá y no sea esa segunda opción, y que más bien tus hijos pudieran agradecerte tu testimonio de fe, tu compromiso con Dios al buscar siempre cumplir con la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros. Te recuerdo, el papá del apóstol y evangelista Mateo se llamó Alfeo, pero no es el mismo Alfeo que a su vez es el papá de los otros apóstoles, en este caso de Santiago, conocido como el menor, y también de Judas, que se le decía Tadeo, Judas Tadeo. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.